en el envejecimiento. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a empezar por el ABC. ¿Qué es el timo? Es una glándula que se encuentra en esta parte superior retroesternal, bajo la horquilla costal, y que de ella dependen muchas funciones importantes del organismo. Se le ha llamado también el reloj biológico. Ajá. Lastimosamente no se la ha estudiado bien y por eso muchos de los colegas han aprendido en las universidades del mundo que esta es una glándula que desaparece conforme la edad avanza. Y se dice, o mal se dice, que cuando se es ya adulto o viejo o mayor, ha desaparecido. Ajá. Eso está completamente fuera de la realidad. Es una glándula que siempre nos acompaña en las principales funciones del organismo, no solamente a nivel de producir muchas hormonas que nos van a ayudar en defensa, por ejemplo. Aquí en el timo es donde la defensa del organismo es la que rige. Es el sitio donde una persona le hace que tenga muchas posibilidades de avanzar adelante a unas infecciones, por ejemplo, Ajá. o de soportar muchas situaciones estresantes, por ejemplo, a nivel mental. Quiere decir que la terapia neural, trabajando el timo, podemos prevenir un montón de cosas. Por ejemplo, si uno tiene una crisis o grande emocional o un accidente físico, trabajando el timo podemos ayudar muchísimo a evitar cosas. Sí, eso me llamó mucho la atención cuando algunos de los estudios que yo he realizado acerca de cómo ver el funcionamiento, de cómo está llevándose adelante la fisiología del timo, me di cuenta que este timo, cuando se tiene estrés, cuando se tiene tensión, es el que más sufre el shock. Ajá. Y es cuando se achica, digamos así, el tamaño o se reduce su tamaño. Y yo le he llamado la pirámide mágica, porque tiene forma de pirámide. Ajá. Entonces, esta pirámide mágica, es como yo lo he bautizado, tiene poderes que cuando sabemos estimularlos, las personas, por ejemplo, cuando ha recibido un fuerte impacto emocional o, por ejemplo, un traumatismo de cualquier tipo, este timo tiende a dejar esas fabulosas funciones que nos ayudan a no solamente sobrellevar estas situaciones de estrés o de traumatismos, sino que también permiten que sus hormonas hagan que los telómeros, que son unas partes importantes del cromosoma, las cuales hacen que o determinan que la edad de un individuo tenga una buena vejez o mala vejez, en el sentido de que mientras más pequeño es el telómero, es más propenso a una mala vejez. Mientras más grande es el telómero, se da la posibilidad de que ese envejecimiento pues sea un envejecimiento normal o natural. ¿Por qué razón es que nosotros tenemos que asociar a la vejez, por ejemplo, con incapacidad o con una bolsa de enfermedades? Significa que la ciencia médica no ha descubierto las propiedades de esta pirámide mágica, de esta pirámide maravillosa que se llama timo. Y nosotros, cuando empezamos a hacer el diagnóstico en el paciente, yo lo que primero suelo hacer es ver cómo se encuentra este timo. ¿Cómo se ve el timo? Es una prueba de tensión muscular. Si quieres te la hago para que alguna gente pueda ayudarse a ver. Ahora entonces, me encuentra. ¿Tú eres derecha? Sí. Entonces vas a hacer tu dedo en pinza, sí, lo más fuerte, y yo voy a sentir tu fuerza. No me dejes abrir, haz fuerte. Siento este momento tu fuerza. Sí. El timo, como les explico, se encuentra aquí bajo la horquilla esternal. Acá. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y el retroesternal se encuentra en esta zona y pongo tus dedos de mano izquierda en el lugar donde se encuentra el timo. Sí. Y te digo, haz fuerza. Ay, no. Y miras cómo tú te abre fácilmente. Claro, claro. ¿Qué es lo que hace la terapia neural? Reestimula esta zona que ha sido afectada por muchas razones. Especialmente, y vuelvo a repetir, por razones de estrés.
En el estrés, que todos los seres humanos tenemos como una pandemia, desde el polo norte hasta el polo sur, pues todos pasamos procesos de estrés, es cuando se ve afectado este timo. Y también se ve afectado la cantidad de vitamina C que se consume en el estrés. Claro. Por eso es que yo asocio esta terapia de rejuvenecimiento o de que haya una regeneración celular utilizando esta técnica de la pirámide mágica con megadosis de vitamina C. Para el que no sabe, la megadosis es inyectable y se hace cada cuánto. La megadosis significa endovenosamente aplicar más o menos unos 50 gramos de vitamina C, o sea, más o menos 50.000 miligramos de vitamina C, y depende de las patologías. Ajá. Yo atribuyo que de la A a la Z en cuanto a patologías se conoce en la humanidad, tiene que ver mucho la vitamina C. Eso ya nos dijo el doctor Linus Pauling, que es 2 veces premio Nobel, y que hay un instituto Pauling, el cual nos da cantidad de investigaciones científicas maravillosas de luz a las personas que deseamos curar en la humanidad. Y es un medicamento el cual no tiene ningún efecto colateral indeseable y depende del tipo de patología para ver si es diariamente, pasando un día, cada semana. Por ejemplo, un paciente que tenga problemas de SIDA, de cáncer, de lupus, necesitará megadosis a día seguido, pero en mucha cantidad, por eso se llama megadosis. Para levantar las defensas, pero en el caso de prevención, para una persona que comienza a determinada edad a cuidarse un poco, o a partir de qué edad uno puede inyectarse. Bueno, yo tengo muchos artículos en cuanto, por ejemplo, ya a que el bebé, en cuanto está en la concepción, yo les llamo que es un parásito de vitamina C. Si hay una madre que no ingiere más de 10 gramos diariamente de vitamina C, ese bebé puede tener problemas. Cierto, tú acabaste de decir, y eso es como que está en el inconsciente de la gente, que solamente es para prevenir o para inmunizar la vitamina C. No es cierto. Por ejemplo, la vitamina C está relacionada directamente con el colágeno. El colágeno es una sustancia que si no se la tiene en cantidad suficiente, se produce lo que se llama las colagenopatías. O sea, estamos hablando de artritis reumatoidea, de lupus, y estamos hablando de síndrome de Sjögren, por ejemplo, esclerosis múltiple. Entonces, la vitamina C no solo se liga a una inmunidad o a infecciones, sino a patologías degenerativas que en la mayoría de pacientes, o por no decir en todos esos pacientes, hay un déficit de esta vitamina que no está produciendo la cantidad suficiente de colágeno. Aparte, para la estética, para las arrugas, para un montón de cosas, ¿no? Que es la temática que vamos a hablar justamente a los colegas médicos. Les vamos a enseñar por qué razón es que se producen las arrugas. ¿Por qué razón es que hay personas que tienen arrugas y hay personas que no tienen arrugas a pesar de que tienen muchos años? Entonces, ahí está justamente una de las razones del colágeno. Ahora, no puedo dejar de preguntar esto. ¿Las arrugas nos indican falta de vitalidad o no tienen nada que ver? Las arrugas nos indican falta de vitamina C. Falta de vitamina C. Sí, es decir, porque una persona puede ser vital. En la dermis, que es donde se produce esta depresión, no hay colágeno y elastina. Y la parte fundamental para que el cuerpo produzca colágeno y elastina es vitamina C. Y lastimosamente no se tiene una idea cabal de la cantidad de vitamina C que necesita el cuerpo. Es decir, si uno come naranjas o elementos o mandarinas, lo que fuera que tiene vitamina C, nunca alcanza para el cuerpo. Mira, un vaso de naranja recién exprimido en ese momento, que no ha pasado tiempo, o sea, que no se ha oxidado, apenas proporciona al cuerpo 60 miligramos de vitamina C. Un pequeño susto, el más pequeñito es 3, el cuerpo ha consumido 200 miligramos de vitamina C. ¿Qué es lo que sucede en todas las situaciones que nosotros vivimos en las grandes ciudades, en la vida que nosotros estamos llevando? La cantidad inmensa que el cuerpo ha necesitado no se puede compensar con la poca cantidad de fruta que se ingiere, en el mejor de los casos y fresco. Porque, por ejemplo,
acabo de estar dando conferencias en Estados Unidos y veo la realidad de ese país. Ese país, pues yo he pedido en todos los restaurantes si alguien tiene un jugo de fruta natural hecho en ese momento. No, está envasado. No hay un jugo natural. Entonces, en ese caso, no hay cantidad suficiente de vitamina C que pueda suplir el déficit. ¿De dónde se extrae la vitamina C? Los cristales de vitamina C ventajosamente se están extrayendo de frutos. Hay frutos los cuales nos producen esos cristales y esos cristales podemos diluirlos y ponerlos en los frascos que vienen para los médicos y de esa manera diluirlos en un suero de cloruro de sodio y ponerlos endovenosamente en grandes cantidades. ¿Tiene algún tipo de contraindicación este tipo de tratamiento? Hasta ahora yo no he encontrado absolutamente ninguna contraindicación. La mayoría de libros que no son libros serios dicen que tiene que ver o se relaciona con la producción de cálculos. Pero existen 2000 estudios serios científicos que nos dicen lo contrario, que probablemente por falta de vitamina C la gente tiene tendencia a hacer litiasis o piedras renales o que haya litiasis vesicular. Pero no existe ninguna contraindicación porque la vitamina C es hidrosoluble. O sea, cualquier cantidad que se ingiere al organismo, se elimina el organismo por cualquier vía porque es hidrosoluble. O sea, se elimina por la orina, por la saliva, por las heces, por el sudor, por cualquier vía normal de eliminación. Una cosa que me llamó la atención es la práctica en pacientes con aguja corta y aguja larga. ¿Qué es esto? Bueno, depende de las técnicas de terapia neural. Ajá. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos pápulas, utilizamos agujas cortas. Sí. De tamaño de medio centímetro, de 1 centímetro, pero cuando necesitamos hacer agujas largas, cuando hay procedimientos a nivel de ganglios profundos. Por ejemplo, si nosotros llegamos al ganglio celíaco, es un ganglio que está muy profundo, más o menos a nivel del riñón, es retroperitoneal, nosotros utilizamos agujas de 12 centímetros, son agujas bastante grandes. O igual cuando necesitamos hacer en el plexo de Frankenhauser, que es un plexo nervioso que se encuentra lateral hacia el útero, entonces necesitamos una aguja larga para poder llegar a ese plexo. Qué mundo fascinante el de la terapia neural. ¿Y cómo llegó Fernando a trabajar así a full time con la terapia? Esto nunca te lo pregunté. Bueno, fue un encuentro que yo tuve, un despertar médico frente a un milagro. Una señora que llegó a la clínica donde yo trabajaba tenía un grado 4 de artritis reumatoidea. Ajá. Prácticamente su hijo y su esposo le llevaban en brazos. Esta señora no podía caminar, no podía mover sus brazos. Y lo que esta mujer por primera vez yo escuché como médico que pedía la muerte, no pedía la curación, pedía la muerte porque durante 20 años nadie le había podido curar la artritis reumatoidea. Entonces en mi interior yo dije, pues tiene razón, porque la exposición de la señora fue: todos los especialistas del mundo, todos los reumatólogos del mundo me han visto y nadie me da mi curación. Y todos me dan la misma medicación. Por supuesto, todos dan corticoides, antiinflamatorios, analgésicos, y se sabe que es una enfermedad incurable. Ahí yo pude comprender lo que es ser médico, en el sentido en que, primero, nunca podemos decir que una enfermedad es incurable. Cuando se dice que es incurable, se está diciendo que uno es ignorante. Sentencia. Y además está sentenciando. De ahí se despertó mi médico interior y vi que sí se puede tener soluciones, porque cuando se le pinchó a esa señora y yo vi por primera vez que este colega le hacía la terapia neural en unos dientes incisivos, esta señora pudo caminar después de 20 años. Entonces yo dije, algo está pasando aquí, algo no está siendo correcto. Y desde ahí, desde hace más de 30 años estoy investigando, desarrollando, promulgando la terapia neural según Huneke.